Bueno, en este video lo que vamos a ver es el siguiente tema relacionado con los tipos de datos. Hace dos videos ya habíamos visto cómo declarar variables, pero a esas variables que declarábamos no le asignábamos el tipo de dato porque no sabíamos cómo. Entonces, lo que hacíamos era declarar una variable, asignarle un valor y que el compilador de forma implícita le asignara el tipo de dato dependiendo del valor que le pusiéramos. Es decir, si declarábamos una variable con un valor 10, el compilador la declaraba como entero. Con un string, la declaraba como string y así sucesivamente. Ahora lo que vamos a ver nosotros es declararle de forma explícita el tipo de dato y que el compilador pues entienda que esa variable solamente es de ese tipo de dato. Y pues vamos a empezar con los tipos de datos numéricos. En el caso de los tipos de datos numéricos en Kotlin tenemos dos tipos. Tenemos el tipo de dato, los tipos de datos numéricos para números enteros y para números reales. En el caso de los tipos de datos numéricos enteros, tenemos el byte, el short, el int, el long. Estos todos guardan números enteros. Lo único que los diferencia es que los rangos de valores que pueden guardar son diferentes y también el tamaño en bits que necesitan para almacenar dichos valores es diferente. En el caso del byte ocupa 8 bits, es decir, un byte. En el caso del short ocupa 16 bits, es decir, 2 bytes. El siguiente ocupa 32 bits, 4 bytes. Y el long ocupa 64 bits, es decir, 8 bytes. Y los rangos de valores van desde menos 128 hasta 127, desde este valor negativo hacia este valor positivo y así sucesivamente. Lo interesante aquí es cómo es que se define cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo que almacena. Es muy sencillo. Yo aquí voy a abrir una calculadora en el navegador, que ya la tengo aquí preparada. Y para yo definir cuántos, eh, cuál es el valor máximo y mínimo dependiendo de mi tipo de dato, lo que yo me tengo que fijar es en la cantidad de bits. En el caso del byte tenemos que el tamaño en bits es de 8. Entonces, lo que vamos a hacer pues es escribir lo siguiente. Para determinar el valor mínimo, tendríamos que poner menos 2 elevado a la cantidad de bits menos 1 y le doy clic en igual. Y me dice que el valor mínimo que puede almacenar es 128. Entonces esa es la fórmula para sacar el valor mínimo de cualquiera de estos tipos de datos. Ahora, para sacar el valor máximo tenemos dos formas. Podemos sacar el valor mínimo, sumarle 1 y al sumarle 1 únicamente este valor que nos origine lo multiplicamos por menos 1. Este, aquí ya me equivoqué, le puse un signo de más extra y le doy clic en igual y me dice que el valor máximo va a ser 127. Esa es una forma. La otra forma es de la misma manera que hicimos para calcular el mínimo, es decir, cuántos bits de almacenamiento necesito para mi tipo de dato, 8. Entonces, aquí tendría que poner 2 elevado a 8 menos 1 y luego menos 1. Si le doy clic en igual, pues también me va a dar 127, ¿sí? Entonces, en el caso de los tipos de datos numéricos, de esa forma yo puedo definir cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. Ahora, también tenemos los tipos de datos numéricos reales, que en este caso son los float y los doble. Lo único que nos va a interesar en este caso va a ser el tamaño de bits que ocupan y la cantidad de dígitos decimales. Los bits significantes y los exponentes, para comprender más esto tiene que ver con el estándar IEEE 754. Este estándar es el estándar
que permite almacenar números reales o con punto decimal expresados de una forma binaria, ya que las computadoras solamente almacenan tipos de datos, perdón, almacenan ceros y unos o bien entienden ceros y unos. Por tal razón se creó este estándar. Si quieren averiguar cómo es que se guardan los valores, no sé, el 12.55, por ejemplo, y cómo es que se guardan en memoria, pues pueden verificar el estándar 754. Y en el caso de los tipos de datos numéricos enteros, pues es mucho más sencillo, solo con esta fórmula y listo. Aquí defino cuál es el rango del que va. Y pues para el caso de definir cómo está escrito en binario, pues solamente este valor 128 lo convierto a binario y pues va a ser mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque este es un número entero y acá pues va a ser un número con punto decimal y no va a funcionar de la misma forma. Entonces, en este caso nos va a interesar solamente el tamaño de bits y la cantidad de dígitos decimales. En este caso tenemos el tipo de dato float que ocupa 32 bits, es decir, 4 bytes, y puede almacenar de entre 6 y 7 valores decimales. Y también tenemos el doble. El doble tiene de tamaño en bits 64 bits, es decir, 4 bytes, perdón, 8 bytes, y puede almacenar la cantidad de decimales desde 15 hasta 16. Entonces, ya que vimos esto, pues vamos a tratar de definir mínimo una variable de cada tipo de dato en Kotlin y decir algo relevante o específico del tipo de dato long y del tipo de dato float. Entonces, vamos a la práctica. En este caso, voy a abrir aquí el editor que normalmente usamos. Ya después vamos a pasar a lo que es IntelliJ, pero pues vamos a continuar aquí. Entonces escribo main, fun main, paréntesis de apertura y de cierre y llaves. En este caso, para declarar una variable, ya saben que es de tipo var. El nombre de la variable le voy a poner int en minúsculas. Y para poner el tipo de dato, aún no sabemos. Lo que hacíamos nosotros era decir que iba a ser igual y le asignábamos un valor. ¿Sí? Pero cuando usamos la declaración implícita, no podemos hacer esto. Es decir, declarar la variable y luego más abajo ponerle la asignación del valor, porque eso marca un error. Aquí el error, pues dice que la variable o esta variable debe de tener un tipo de anotación. Aquí a eso se refiere al tipo de dato o bien debe de estar inicializada. Entonces, o bien la inicializamos y ya funciona o le damos un tipo de dato, que es lo que nos interesa a nosotros saber. Entonces, en este caso, pues aquí está la declaración implícita. Perdón, aquí era un comentario. Y pues nosotros ahora vamos a hacer una declaración explícita, es decir, especificarle el tipo de dato. Para ello, pues vamos a generar mi primer variable, var int. Para poner el tipo de dato, en Java sería algo más o menos así. Int, mi nombre de mi variable, no sé, x igual y el valor. Y pues, y un punto y coma. Y aquí estaría mi tipo de dato. Aquí para especificar el tipo de dato, tengo que poner 2 puntos y el tipo de dato, int. Y aquí ya estaría declarada la variable. ¿Sí? Aquí le voy a poner int1 para que no haya ningún error. En este caso, aquí ya tenemos que mi variable es de tipo int y el identificador o el nombre de la variable es int. Y aquí está la declaración. Yo puedo inicializarla abajo ahora sí, sin ningún problema. O bien puedo inicializarla en la línea y tampoco no hay ningún problema. Y entonces ahora sí, ya el compilador entiende que esta es una variable que su nombre es int y es de tipo int. Y se le va a asignar este valor. Ahora, pues aquí yo la voy a imprimir. Println y la imprimo. Entonces le pongo int.
Ahora vamos a crear una variable de tipo byte. Entonces aquí voy a poner una nueva y una nueva. Para una byte, pues es de la misma forma. Pues yo le voy a poner variable byte. Y aquí, pues el tipo de dato es byte. Y si se fijan, pues el 10 está en el rango. Si yo me salgo del rango que yo aquí ya sé cuál es, el valor mínimo es menos 128 y 127. Si yo me salgo de ese rango y le pongo 1000, por ejemplo, me va a marcar un error y me va a decir que el el entero que yo le estoy dando no se ajusta al tipo esperado byte. Es decir, que este valor no cabe en este tipo de dato. Entonces le ponemos, no sé, menos 128. Y pues debe de funcionar. Y aquí vamos a poner var byte. Ahora vamos a declarar una variable de tipo short. Le voy a poner short. Y aquí le voy a poner short. El tipo de datos siempre se define con mayúscula la primera letra. Le voy a poner, no sé, 12,000. ¿Sí? Y al int le voy a poner 2 millones. Y pues ahora en este caso aquí sería short, mi variable short. Y pues falta mi variable long. Aquí es long con L minúscula, si no va a pensar que es el tipo de dato. Long con L mayúscula para que identifique el tipo de dato. Y aquí le voy a poner 200 millones. Y pues la variable long. Normalmente, si llegase a haber algún error cuando yo le estoy asignando un valor, lo que se puede hacer es ponerle una L mayúscula para que el compilador identifique que este valor es de tipo long y no es otro tipo de dato. Ahora, aquí ya tenemos nuestras 4 variables de forma declaradas con el tipo de dato de forma explícita. Ahora pues vamos a crear otras 2 variables para float y para doble. En este caso creo mi variable, le pongo float, le pongo también aquí float y si yo la dejo así me va a marcar un error. Y van a decir, no, es que este es un entero. Ok, le pongo .120 y me sigue marcando un error. La pregunta es ¿por qué? Si yo aquí le guardo este valor, él va a pensar que es de tipo doble. Por lo tanto, también en Kotlin sigue habiendo el problema de que si al float no le pongo o F minúscula o también puede ser una F mayúscula, pues entonces va a pensar que este valor es de tipo doble y no se va a poder almacenar en esta variable de tipo float. Entonces le tengo que poner siempre que yo cree una variable float y yo le asigne un valor, tengo que finalizarla con F minúscula o F mayúscula. Y pues aquí pongo float. Ahora vamos con la última, pero en este caso en la última vamos a crear una constante. Doble, dos puntos, double. Y en este caso vamos a ponerle double, pero acuérdense de algo, que si yo declaro una constante, el identificador de la variable debe estar escrito en mayúsculas. Y le vamos a poner Euler, ¿sí? Un guión bajo aquí para que se identifique. Entonces vamos a poner el número de Euler, que va a ser 2. No me acuerdo cuál es, pero creo que es 2.8182, me parece que es. Y si no, pues ahorita lo checamos aquí rápido. Euler 2.7182. Entonces aquí 2.7182. Y en este caso, pues no hay ningún problema si yo no le pongo la F al final. ¿Por qué? Porque este es un tipo de dato doble. Y lo único que me queda es un print ln, o lo que me falta poner es un print ln y poner mi variable double-euler. Y pues en teoría debería de funcionar.
Entonces, si yo lo corro, debe aparecerme mi variable byte, mi variable short, mi variable int, long, float y doble. Y en este caso, pues ya sabemos cómo definir las variables tanto de forma implícita como de forma explícita. En el siguiente video lo que vamos a ver es el tipo de dato char y pues en este video pues esto sería todo. Gracias.